llamada corporativa, tanto los lunes como los miércoles a las 10 de la noche. Y pues producto del cambio, ¿no? En España, pues mucha gente tiene la cultura de irse de vacaciones en agosto, pero nosotros, afortunadamente, vivimos de vacaciones. Es como, ¿de qué vas a escapar si al final lleva tu negocio contigo? Llevamos como esa estructura junto con nosotros. Y estuvimos hablando anoche y digo, bueno, pues como ya hay mucha gente que está ya pues un poco acostumbrado a esa llamada de los lunes, vamos a hablar de algo, vamos a compartir una herramienta, vamos a hablar un poquito de formación sobre el sistema y vamos a hablar un poquito de liderazgo, ¿sí? Fue un poco lo que quedamos anoche para compartir esta tarde, porque sí tenemos varios puntos. De hecho teníamos algo preparado para el fin de semana, pero por temas de tiempo y agenda, pues dijimos, mira, vamos a hacerlo por la sala. Así que me ha tocado a mí, me han elegido a mí para compartir un poquito esta tarde sobre los principios del éxito y sobre todo en el liderazgo, porque estamos en un negocio de personas, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy en el negocio del café, estoy en el negocio del producto, estoy en el negocio de la crema, yo vendo café o yo vendo tal, pero realmente lo que nosotros vendemos es un concepto de negocio y ese concepto de negocio es basado, o la estructura básicamente es personal, es un negocio de personas, ¿sí? Entonces, nuestras metas, nuestros deseos relacionados con este negocio, evidentemente están soportados por las personas, por las relaciones, porque es un negocio basado en las relaciones. Y si tu meta es grande, pues evidentemente tendrás que conquistar más corazones, y persuadir mucho más personas, ¿no? Tener pues esa capacidad de conectar con otras personas para poder llegar a conseguir tus objetivos. Y no solamente tus objetivos personales, sino guiar a otras personas a conseguir sus objetivos personales, pero siempre basado en las personas, porque eso es lo que somos. En el marketing de red no utilizamos las personas para conseguir lo que queremos, sino que a través del concepto de las relaciones podemos construir una organización de clientes y de representantes por todo el mundo, pero sobre todo que todos buscamos un objetivo en común, que es cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos. Casi la mayoría de las personas tenemos los sueños parecidos. Casi cada uno de nosotros lo único que quiere en la vida es tener una casa segura, tener comida en la nevera para ayudar a tener pues las cuentas pagadas, llevar a sus hijos a que tengan una educación y tener un coche, ayudar a su familia. Casi todos tenemos como los mismos sueños de cumplir. Quiero una estabilidad, quiero una libertad económica para poder permitirme esos sueños, esos deseos, ¿no? Entonces, eso, casi todo el mundo tenemos eso en común. Y si te fijas y le pregunta a cualquier persona que hay aquí, ¿cuál es tu sueño? Probablemente te cuente algo similar a lo que tú tienes como propósito dentro de este negocio, ¿okay? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuanto más grande sea tu meta, más personas tú necesitas tener en tu organización. Ahora bien, todas las personas venimos de una cultura totalmente distinta. Aunque parece que somos de la misma cultura, porque o yo soy español, o soy dominicano, o soy peruano, o soy de México, o soy chino, parece que todos tenemos la misma cultura. Pero yo le voy a decir ahora mismo que cada uno de nosotros tiene una filosofía personal de vida totalmente singular, única, única. Porque esa cultura que yo tengo, que me caracteriza, esos principios, esos valores que me caracterizan a mí, lo traigo heredado de mis generaciones, de mis padres, de mis profesores, de mis líderes religiosos, de mis líderes de la milicia, lo que sea, donde yo aprendí mi carácter, mis principios, mis valores. No fue la misma escuela que aprendió Bruni, o que aprendió Geraldine y Antonio, o que aprendió Andrea. No son los mismos maestros. Por lo cual, ¿qué te dice a ti que cuando nos ponemos a hablar y yo me pongo a hablar de mis principios, de mis valores, van a coincidir con los tuyos? Estamos totalmente erróneos en ese sentido. Y yo hago este símil con un mapa. Con un mapa. Muchas veces nosotros pensamos que el mapa es igual al territorio, pero es totalmente distinto. Imagínate que tú llegas a una ciudad como Lisboa. ¿Sí? Voy a hablar de Lisboa porque acabo de venir de Portugal.
y tú no conoces Lisboa y tienes tu vuelo, llega a Lisboa y tiene un coche de alquiler y te dicen, aquí está su coche, señor Antonio, tiene aquí usted su coche. Este es un mapa de la ciudad para que usted se pueda desplazar desde el sitio donde usted cogió el coche hasta su hotel. Pero en lugar de darte el mapa de Lisboa, te dan el mapa de Madrid, ¿sí? Y te dicen, este es su coche, este es el mapa. Y ahora te toca transitar por Lisboa, pero lleva el mapa de Madrid. ¿Qué cree que pasaría? ¿Alguien me puede decir qué pasa? Pues que te pierdes seguro. Saliendo, dice, ¿dónde está la Te pierdes seguro. Dice, ¿dónde está la castellana? No, aquí no hay castellana. Es otra ciudad totalmente distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con nosotros las personas. Cuando nosotros queremos imponer nuestras normas, nuestros principios, nuestros valores por encima de la otra persona, lo que estamos haciendo es intentando transitar con nuestro mapa por una ciudad totalmente distinta. Entonces, hay un principio de Stephen Covey que dice, trata antes de entender, antes de ser entendido. ¿Sí? Trata primero de comprender a la persona antes de ser entendido. Pero bueno, nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores nos pueden jugar una pasada, ¿sí? O una mala pasada cuando nosotros intentamos o interactuamos con otras personas. ¿Por qué? Nosotros creemos que nuestro mapa es el territorio, es decir, nosotros creemos que todo mundo opera con las mismas normas o los mismos principios nuestros, pero nos damos cuenta que no, que cada uno es singular, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque te vas a encontrar en este proceso de crear una organización, te va a encontrar personas con una serie de comportamientos totalmente distintos a los tuyos, totalmente distintos, ¿sí? Y cada uno quiere hacerlo a su manera, de la forma que aprendió y de la forma que es correcta. ¿Por qué? Porque está mirando su propio espejo y dice, es que esto yo lo aprendí así y es así como se hacen las cosas. Y hay otro principio. Cada uno de nosotros interpreta el mundo de una manera totalmente única, ¿sí? Lo que para mí es un 6, para Andrea es un 9, porque ella está del otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es fundamental a la hora de construir una organización. Entender que aunque todos tenemos sueños parecidos, cada uno de nosotros venimos de una cultura o tiene una filosofía totalmente distinta. Y tú me dices, bueno, ¿qué hago con todo esto ahora? ¿Qué hago con todo esto? Pues en el proceso de liderazgo vamos a pasar por varias etapas de crecimiento y de madurez, ¿sí? Stephen Covey le llama el continuo proceso de crecimiento o madurez, ¿sí? En su libro, Los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, no sé si hay alguno de vosotros que lo haya leído. ¿Hay alguien aquí que haya leído Stephen Covey? 7 hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Y por qué recomendamos esta herramienta? Porque cada uno de nosotros viene con sus normas y filosofía de vida, pero hay una serie de herramientas que comparten los líderes en común para tener una mejor dirección y entender a las personas antes de ser entendidos. Hay unos comportamientos o una serie de patrones que se repiten. Entonces, esos grandes genios del conocimiento, esos grandes mentores que crearon los principios, o más bien que entendieron los principios de la humanidad, los plasmaron en diferente literatura y nos lo pusieron en las manos para que nosotros lo vayamos dominando y aplicando, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante cuando tú entras en un negocio, descubrir cuáles son los principios que hacen que el negocio funcione. Porque los principios son faros, los principios no se mueven. Hay una serie de principios que están ahí. Por ejemplo, hay una ley y es la ley de la gravedad. Todos conocemos la ley de la gravedad. Si yo pongo ahora mismo esta llave aquí arriba y la suelto, ¿sabe qué va a ocurrir? No va a salir hacia arriba. No. La ley de la gravedad dice que va a bajar. ¡Bum! Y va a caer. ¿Sí? Entonces, dentro de este negocio hay una serie de principios que son FAR. Si tú violas uno de tus principios, porque dices, no, es que para mí es mejor así, es que yo lo hago a mi manera, es que yo creo que tal, al final
esas reglas, esos principios te van a pasar factura a lo largo del camino, ¿sí? Si tú lo haces a tu manera porque crees que es así y dices, no, no, yo me lo salto, me da igual, yo hago esto a mi manera porque es un mundo moderno y hay que actualizarse, pues al final esos principios te van a pasar una factura. Los principios son faros, no se mueven. Ahora, los valores sí que pueden variar. Cada uno de nosotros tiene un valor, ¿sí? Si mi valor es decir, ¿sabe qué? Yo no me le quedo callado a nadie, porque a mí mi madre me dijo que a cualquiera que me dijera algo que no me guste, que le responda rápidamente. O yo soy una persona que siempre digo la verdad aunque duela, ¿sí? Yo no puedo ser hipócrita. Si a ti te queda feo el pelo, yo te lo voy a decir porque como yo, uno de mis valores es ser muy directo y muy claro y no soy hipócrita, te tengo que decir que el pelo te queda mal, ¿sí? Ahora, hay un principio, eso es uno de mis valores, pero hay un principio que dice que si tú le dices a alguien que el pelo le queda mal, esa persona se va a sentir herida. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, si yo pongo por encima de los principios mis valores, lo que puedo hacer es que me voy a cargar la estructura, lo más importante que tiene que ver con mi negocio. Las personas, según Dale Carnegie, se mueven por dos cosas fundamentales. Si tú estudias el libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, te vas a dar cuenta que durante todo el proceso del libro te va a decir, las personas hacen cualquier cosa por sentirse importante y reconocido. Y si yo me dejo el pelo, mira cómo tiene el pelo Antonio. Me encanta el pelo rizo que lleva Antonio. Y él se lo ha puesto así porque le gusta. Y para él se siente, me gusta que me vean así, ¿no? Y ahora, si a mí no me gusta el pelo de Antonio, le digo, Antonio, pero ¿qué te ha hecho en el pelo? No me gusta tu pelo. ¿Qué estoy haciendo con él? Le estoy hiriendo su sentido de verse importante, ¿no? De sentirse bien consigo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo por encima de un principio fundamental un valor que yo tengo, pero me estoy cargando lo más importante. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Ok? Y hay otra cosa que dice este señor, Dale Carnegie, corregir a las personas es inútil, porque hacen que traten de justificarse, hiere su sentido de importancia y despierta su resentimiento. Cuando tú corriges a alguien, aunque tú tengas la razón, esa persona siempre va a intentar justificarse. Por eso, tú necesitas dominar esos pequeños principios. Y aunque tú tengas razón y le digo, le voy a corregir para que no lo haga de esta manera y le voy a enseñar, ten cuidado, porque puede hacer lo que dice John Maxwell, nunca mates una mosca que se paró en la cabeza de otra persona con un martillo. ¿Ok? Nunca utilice un martillo para matar la mosca que se paró en la cabeza de otro. Le voy a enseñar, pero en ese proceso de enseñarle, me lo estoy cargando. ¿De acuerdo? Entonces, son principios, son principios. Ahora, ¿de qué se trata el liderazgo? Que tú tengas claro cuáles son los valores y cuáles son los principios. Y si tú tienes que modificar en el proceso tus valores para encajarlo, que encajen con un guante en los principios, pues tendrá que hacerlo. Porque yo puedo defender mi valor, pero si me cargo un principio por el camino, ese sueño de tener libertad económica a través de construir una red de negocio y tener sinergia y crear un negocio bonito, me lo estoy cargando. ¿De acuerdo? Ahora, dicho todo esto, hay un proceso de madurez en el crecimiento del liderazgo. Stephen Covey le llama las 3 etapas del crecimiento. La primera etapa es la dependencia. Primera etapa, dependencia. La segunda etapa es la independencia. Y la tercera etapa es la interdependencia. ¿Sí? Cuando tú entras al negocio, tú eres una persona dependiente. Y la dependencia puede ser intelectual, es decir, tu demanda del conocimiento de tu líder para tú tener éxito. Tu demanda de tener herramientas, demanda de una persona que te apoye, es decir, tu éxito depende de otra persona. O sea, tú eres responsable de mi éxito.
pero también la dependencia emocional. La dependencia emocional. Y esta es una de las más importantes en el proceso del crecimiento dentro de un líder. El otro día estuvimos el fin de semana junto con Lidia y estaban haciendo una formación, María Olvera hizo una formación espectacular hablando de las emociones de Daniel Goleman, ¿sí? Hablando de las 6 emociones más importantes que tenemos las personas. Yo no sé si hay alguien aquí que me pueda poner por el chat rápidamente cuáles son las emociones, por ejemplo, que me mencione varias emociones. Rápidamente por aquí, por el chat. Alegría, ¿ok? Vamos a tomarla en cuenta. Alegría es una emoción, ¿verdad? El amor es una emoción. La soledad, emoción. Soledad. La pasión, ¿ok? Pasión, el miedo, la tristeza, miedo, tristeza. ¿Qué más? Sorpresa, enfado. Sorpresa, enfado. ¿Qué más? Esperanza, ¿sí? Felicidad. Olor. Olor es una emoción. Bien, perfecto. Esperanza, rabia. Ok, vamos a poner la rabia, la ira, el resentimiento. Vamos a poner en la misma, justo con el enfado. Rabia, ok. Ira. Ok, perfecto. Bien, me gusta este público. Y si huele mal, es una emoción. Me huele. Qué buena es esta, ¿no? El olor, la emoción del olor. Bueno, dentro de las emociones, nosotros tenemos emociones positivas, emociones negativas también, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Las personas, cuando son dependientes emocionalmente, cuando las emociones controlan tu estado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona es dependiente emocionalmente? Vamos a poner, cuando tú estás pequeño, tú eres dependiente de tu mamá te tiene que asear, te tiene que dar comida, se tiene que cubrir del frío, eres dependiente. Todo, de hecho, venimos en un mundo de una estructura de vida, de una naturaleza que somos dependientes y luego nos convertimos en independientes, ¿no? Cuando superamos pues cierta etapa en nuestra vida. Y luego somos interdependientes cuando ya podemos colaborar con otras personas. Pero bueno, vamos a trabajar ahora cuál es la situación cuando una persona entra en el negocio, es dependiente intelectual, en este caso del conocimiento, y dependiente emocional. ¿De qué? De tu línea de patrocinio o de otras personas, ¿sí? Cuando mi felicidad depende de otra persona, cuando mi alegría depende de otra persona, cuando mi miedo, para superar el miedo, depende de otra persona, cuando mi frustración depende de otra persona, cuando mis decepciones también dependen de otra persona, cuando mi enfado depende de otra persona, que yo no puedo controlar eso. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona entra en el negocio, está en la etapa de la dependencia. Dependencia del reconocimiento, dependencia en todos los sentidos. De que alguien me diga, lo has hecho bien, ¿sí? Y si no me han dicho que lo he hecho bien, pues me enfado, o no me están tomando en cuenta, o nadie está pendiente de mí, ¿sí? Imagínate que tú pones en un grupo a una serie de personas que son dependientes emocionales, que tienen miedo, están frustrados o que pueden frustrarse y no pueden controlar su frustración, y lo metes en un grupo. Vamos a ver un ejemplo práctico, WhatsApp, ¿sí? Yo traigo una persona nueva y tengo un grupo de WhatsApp abierto, y ahí tengo un montón de gente en ese grupo. Entro y tengo ahí 10, 15, 20 personas que no se conocen entre ellos, pero todos están en la etapa de dependencia emocional e intelectual. Se hacen preguntas, oh, bienvenido a Bruni, qué bien, que es tu primer día en el equipo y está todo fantástico. Y Bruni está allí pues sorprendida porque es su primer día y está pues con esperanza de que todo va a ir bien, pero también tiene un poco de miedo porque es la primera vez que está desarrollando un negocio como este, ¿vale? Entonces,
ella todavía no ha superado ese proceso. Pero en ese mismo grupo está Andrea, que no la conoce de nada, está también el empresario Jairo, que está en otra, ahora mismo está en Florida Blanca, en Colombia, tampoco le conoce de nada, y lleva ya como 5 días en el negocio. Y él entiende que su pedido no ha llegado. Y es hora de compartirlo en el grupo para informar a la gente de que los pedidos están tardando más de la cuenta. El primer mensaje que que encuentra Bruni después de entrar al grupo es la de Jairo, que no ha controlado su emoción y ha soltado en el grupo: los pedidos no llegan. Ok, está bien. No es una preocupación mayúscula. Pero en ese mismo grupo, Jennifer, que tiene una clienta que es súper complicada, está tomando una pastilla para la depresión o para lo que sea, tomó el café y resulta que le ha dado pues esa pequeña acelerón, ¿no? Y Jennifer todavía no sabe quién es bienvenida en el grupo y dice: tengo una clienta que me acaba de llamar que tiene taquicardia. Y Bruni, que acaba de llegar, dice: oh, el café da taquicardia, y llama a su patrocinadora para preguntarle qué pasa con el café. Pero en ese mismo grupo, otra persona que es todavía emocionalmente dependiente, está súper feliz porque le han entrado 3 personas. Y estoy feliz porque me acaban de entrar 3 personas. En este caso es Silvia, ¿no? Entonces, en ese mismo grupo hay un popurrí de personas que están en diferentes niveles, pero todos están interactuando entre sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez que alguien habla en el grupo, Bruni va a llamar a su patrocinador para preguntarle qué es lo que pasa. Entonces, en lugar de que ese grupo sea un grupo de trabajo donde las cosas van a salir geniales y va a haber una colaboración, se está convirtiendo en un problema. Porque puede que hay personas que se motivan con ciertas cosas en un grupo, pero hay otras que a lo mejor se están demotivando, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Que todos están en la etapa de la dependencia. Dependencia de conocimiento, dependencia emocional, ¿sí? Y todavía no saben controlar sus emociones porque no saben, todavía no han tenido ese tacto para saber que no es necesario compartir en ese grupo. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Les suena familiar esto? ¿Sí? Ok. Vale. Viene la siguiente etapa y es la etapa de la independencia. La etapa de la independencia es la etapa de el yo. Yo controlo, todo depende de mí. Yo tengo un dominio, un autodominio emocional, controlo el plan de compensación, tengo experiencia con el producto, ya tengo experiencia con el plan de pago, tengo experiencia con los envíos, tengo experiencia con mi equipo, lo estoy llevando bien, ¿ok? Y eso es un momento súper interesante porque ya tú tienes una experiencia, ¿sí? Y sabe, ya has tenido una serie de conocimiento en el proceso que te dan esa seguridad. Ya no depende de otra persona para que te diga: Andrea tiene que hacer. No, ya tú sabes que haciendo tú tienes tu resultado. De hecho, tú podrías hacer el negocio por ti sola. Dice: mira, me da igual que mi patrocinador se raje porque yo creo en este negocio, ya tengo experiencia con el producto, mi gente está ganando dinero, lo estoy llevando bien, estoy abriendo de hecho otros mercados, estoy feliz, estoy tranquila. Eso es una buena etapa dentro del liderazgo, y mucha gente cree que esa es la mayor etapa dentro del liderazgo, dentro del proceso de madurez y crecimiento, ¿sí? Hay muchas personas que ya son independientes en un área, pero puede que sean todavía dependientes de otra área, ¿sí? Hay muchas personas que son independientes, por ejemplo, financieramente, son independientes del conocimiento, ya lo saben hacer solo, pero puede que estén en un nivel de liderazgo y todavía sean dependientes del reconocimiento. Sean dependientes de que otra persona le diga: qué bien lo hiciste. Y si no me dicen eso, me enfado y me voy del negocio, ¿sí? También pasa eso. Hay muchas personas que son dependientes en un área, pero todavía son independientes. O sea, me estoy liando. Dependientes de un área e independientes en otra. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Se me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita una persona para pasar ese proceso? Dominar esas emociones, dominarla.
Si yo me enfado ahora mismo, está bien que en mi primera etapa, cuando soy dependiente emocional, yo muestre mi enfado y lo haga público, ¿sí? Porque estoy aprendiendo. Pero cuando tengo un nivel de liderazgo dentro de la compañía o dentro de un grupo de personas, yo no puedo mostrar mi enfado a todo el mundo. Ya no puedo salir una pataleta. Es como dice Jim Rohn, está bien que cuando está pequeñito te tire al suelo y llore y grite por un juguete, pero cuando está mayor no. ¿Saben de lo que estoy hablando? Yo tengo 2 niños pequeños y si van conmigo al supermercado y uno quiere algo y yo no quiero que él coja lo que lleva ahí, pues me monta un pollo, ¿saben? Pero ya el mayor no me puede hacer eso, ¿saben? No le voy a perdonar al mayor que me lo haga. Pues eso mismo pasa con nosotros. Si yo no soy capaz de gestionar esa emoción, me puede pasar factura. Y ahí vuelvo a los principios y a los valores. Si yo como valor tengo que demostrar mi enfado porque yo soy así, y a mí mi mamá o mi papá me enseñó que si estoy molesto lo tengo que mostrar en público, según los principios del negocio, si mi red me ve enfadado, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Entonces yo puedo defender mi valor de saltar una pataleta, pero si yo violo un principio dentro del negocio, me puedo cargar toda mi organización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a gestionar esa emoción. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Primero te tienes que dar cuenta cuál es la consecuencia de la situación. Y lo segundo, hay muchas herramientas para que tú aprendas a gestionar esa emoción. Cualquiera de ellas. Y es fundamental. ¿Ok? Cuando tú tienes la independencia, y pasa mucho en este negocio, cuando tú eres ya independiente, pues mucha gente ve a su compañero como un competidor, ¿sí? Y esto lo he visto muchas veces. Un líder dice, bueno, yo estoy en Madrid y yo no quiero que me salga nadie en Madrid, porque el mercado de Madrid es mío. Si sale alguien en Madrid, me enfado, porque pienso que me va a coger una cuota de mercado, ¿sí? Y ven al compañero como una competencia suya, porque piensan que el mundo es pequeñito, que no hay para todo. Yo tengo distribuidores que me dicen, yo soy el que voy a abrir aquí en Zaragoza, o yo soy el que voy a abrir aquí hace un tiempo hablábamos con una chica que estaba en un país de esto, en Suiza, y decía, es que yo soy la representante de Suiza y no quiero que nadie más lo venda en Suiza, ¿sí? ¿Qué está pensando? Que el mundo es pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cómo crees que va a ser el comportamiento de una persona que llega a ese nivel, con ese nivel de miedo? ¿Cómo va a ser el comportamiento de esa persona trabajando con otras personas que no son de su equipo? Va a generar un problema. Tiene sentido lo que digo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo veo a mi crossline como un enemigo, ¿sí? Si lo veo como un enemigo, si mi crossline hace un rango, yo me cabreo. Si mi crossline está en la tabla de posiciones, yo me siento triste, porque creo que me está ganando y monto una pataleta. Si mi crossline habla mucho con mi patrocinador, me pongo celoso. ¿Sí? Porque esto es realmente, menos mal que no pasa aquí, en esta compañía, ni en ninguna de las compañías multinivel. ¿Sabes? Menos mal. Yo sé que ustedes no han vivido eso ni lo conocen. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que todavía esa persona está dependiendo emocionalmente de algo, ¿sí? Entonces, es fundamental trabajar y gestionar esa emoción, ¿sí? Ahora, igualmente, si mi carencia está en mi reconocimiento, ¿sí? Hay muchas personas que están constantemente atrayendo el reconocimiento y acaparando cualquier atención para que se le note, ¿no? Hay mucha gente que nunca le dijeron desde pequeñito, no le aplaudieron desde pequeñito y pasan la vida, pues toda la vida, pues esperando ese aplauso, ¿no? Y si no le aplauden a ellos, pues se sienten tristes y dicen, no me voy de este grupo, a mí no me aplauden aquí.
Autodominio, ¿sí? Autodominio, amor propio. ¿Qué pasa si no te reconocen? No pasa nada, te lo tienes que gestionar, ¿sí? ¿Qué pasa si no te motivan? Te tienes que motivar tú. ¿Sabes lo que estoy hablando, verdad? El peligro es que tú no entiendas el proceso y llegues a este nivel y esté dependiendo de que alguien te esté constantemente pasando la manita y diciendo, ay, qué bonito eres, o ay, qué bien lo haces, ¿sí? Porque si tú estás pendiente de eso y no vienen y lo hacen, te vas a cargar tu organización igual, ¿sí? Entonces hay mucha gente que llega a ciertos niveles con esa carencia de reconocimiento y si en un momento determinado no lo mencionan, se van del grupo. Ya a mí no me reconocen, ya a mí no me quieren, me voy para otro lado, ¿sí? Me monto mi chiringuito. Es complicado. Entonces, hay un proceso de madurez y es fundamental tener ese proceso. Mientras tú vas creciendo en el negocio, va cogiendo las herramientas. Hay mucha gente que está muy ocupado en la acción y pasan del desarrollo personal y del liderazgo. Pasan de reconocer y los patrones que hacen que el liderazgo sea estable. Entonces, por eso tiene que ir a la par. Decía Tiffany Eker, o dice Tiffany Eker, que tus ingresos nunca pueden superar tu desarrollo personal. Porque si tú creces con dinero y no creces con el desarrollo personal, va a llegar un momento que esa escalera se va a tambalear. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que en el proceso del crecimiento, en el liderazgo y en el negocio vayan un poco de la mano, ¿no? Bien, cuando una persona no tiene esa independencia, no puede trabajar en interdependencia. La interdependencia es el nivel más alto, es el nivel de la sinergia y la colaboración. La sinergia y la colaboración viene cuando una persona es independiente. No puede pasar de la dependencia a la interdependencia. Y es lo que pasa cuando metemos a un grupo de personas en un grupo que son dependientes y están creando sinergia. Están trabajando en interdependencia cuando aún son dependientes. ¿Sabe lo que estoy hablando? En la interdependencia es cuando una persona tiene un proceso de madurez, cuando tiene autodominio, cuando domina sus emociones, cuando tiene el dominio del plan, cuando tiene el dominio del equipo, cuando tiene dominio de ciertos, cuando tiene ya pues un currículum, ¿no? Dentro del proceso, es cuando esa persona está lista para trabajar en sinergia con otra persona. Porque cuando tú estás trabajando en sinergia con alguien y tiene todavía la carencia emocionales, en algún momento es insostenible la relación. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Si tú no eres independiente, no puedes trabajar en interdependencia. Porque en un momento determinado te vas a cargar el negocio. ¿Sí? Ese es el proceso en el marketing en red. Primero, soy dependiente, luego soy independiente y luego trabajo en interdependencia. Es ahí donde está la mente maestra. Las grandes mentes empiezan a trabajar ahí. Pero es importantísimo ir limando esas pequeñas carencias que traemos todos desde nuestra cultura, de donde venimos y de nuestra forma de hacer las cosas. Entonces vamos poniendo en prioridad a los principios, no a los valores. ¿Sí? Yo puedo tener mi valor, pero hay un principio que mueve todo. Y los principios son faros, nunca se mueven. ¿Sí? ¿Cómo puedo controlar una emoción? El otro día hablábamos de cómo controlo yo la emoción, por ejemplo, del miedo, de la rabia, de la ira. Hay un método para poder hacerlo. Durante muchos años, desde el 2003, estoy trabajando en una herramienta que se llama la programación neurolingüística, donde te van enseñando a controlar los estados. ¿Sí? Fundamental. Fundamental. PNL. ¿Sí? Es una disciplina donde te enseñan a controlar o a gestionar las emociones. Porque si tú no aprendes a gestionar las emociones,
las emociones te controlan a ti, ¿sí? Escuchaba una frase que decía que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. ¿Han escuchado eso alguna vez? Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Cuando yo estoy que exploto de cualquier cosa, no soy racional. Y todo esto es porque cuando nosotros, las personas, por más de, no sé, miles de años, vivíamos en la selva, cuando teníamos un conflicto, teníamos dos opciones: huir o pelear, enfrentarnos a algo, luchar o huir, ¿sí? Eso es una forma de supervivencia y nos acompaña todavía en este tiempo, ¿sí? Todavía nos acompaña, todavía las personas actuamos en base a la supervivencia. Si yo me enfrento a una situación, o lucho o salgo corriendo, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, a mí no me gustan los conflictos y me marcho. Pero eso no significa que esté resuelto el problema. ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Y otro es que dice, no, vamos a resolverlo aquí y ahora. Tampoco es la mejor forma. Vamos a enfrentarnos ahora mismo y lo arreglamos ahora mismo. Y no importa delante de quién esté. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos actuando? Con el principio más antiguo, con los principios de la supervivencia o la huida, ¿no? En ese momento, pues la idea es huir. Naturalmente, cuando estabas en la selva, ahí estaba, pues, si tenías que cazar a tu presa, tenía que salir corriendo detrás de ellos. Generaba que la lucha, voy a competir, voy a ganar, ¿no? Pero si había un león que te quería que tú seas su desayuno, también tenía que salir corriendo, ¿no? Entonces, es como nos entrenamos y el ser humano pues hereda ese instinto de supervivencia. El problema es que ahora mismo las crisis que tenemos ahora mismo son totalmente distintas a las que se generaban anteriormente. Ya no se trata de pelear o huir. Las crisis pueden durar mucho más tiempo, porque ya no son las crisis de huyo o peleo, no. Ahora mismo tenemos una situación que son mucho más complejas. Una crisis ahora puede ser más compleja, una ruptura de matrimonio, un desacuerdo con un socio, cualquier cosa, es una crisis, pero tú no la puedes seguir enfrentando con el método primitivo de huyo o me enfrento. No. Es el punto donde entran las demás herramientas para decir cómo controlo esto, cómo controlo mi estado, cómo me aguanto, ¿saben? Eso es fundamental, ¿sí? ¿Cómo controlo, por ejemplo, el miedo? El miedo. El miedo está ahí y es necesario. Es necesario para la supervivencia, es importantísimo el miedo. Tú no puedes decir, no, yo no tengo miedo. Y estoy ahora mismo al borde de un edificio de 400 pisos y estoy al lado del edificio y estoy aquí porque no tengo miedo. No se trata de eso. Porque te puedes caer. O no tengo miedo, puedo pasar por la calle y no importa que vengan los coches porque no le tengo miedo. No se trata de eso. El miedo hay que tenerlo y es necesario. Ahora, lo que no podemos dejar es que el miedo nos controle para toda la vida. Lo que no podemos dejar es que la rabia o la ira nos controle para toda la vida. Lo que no podemos dejar es que una decepción me controle para siempre y me cree una angustia tan grande y me dé una depresión. Porque si yo en la mañana hago una llamada a un cliente o a un distribuidor que me dijo que iba a entrar en el negocio y estaba tan entusiasmado que iba a entrar al negocio y cuando yo le llamo me dice, ¿sabe qué? No voy a entrar. Ya no me gusta tu negocio. Si yo no supero rápidamente esa decepción, ¿sabe qué va a pasar con mi negocio? Se pierde. Entonces tengo que aprender a gestionar esa emoción, tengo que aprender a gestionar esa decepción. Pero también pasa con el miedo. Si yo tengo que hacer una llamada a una persona y tengo miedo de hacerla y dejo que ese miedo me paralice, pues mi negocio también se para, ¿no? O si tengo un cabreo, o tengo una emoción, o tengo un enfado, y dejo que ese enfado me domine, pues también tengo un problema, ¿sí?
Ahora, ¿a quién le gustaría tener unos pequeños pasos para dominar esas emociones? ¿Alguna de las emociones? ¿A quién le gustaría tenerla? ¿Sí? Ok, gracias. Yo voy a compartir con ustedes una herramienta, una tecnología muy simple. Se llama 6 pasos hacia la libertad. Y cada uno de vosotros podéis identificar cuál es la emoción que quiero controlar. ¿Cuál es la emoción que quiero dominar? ¿Sí? Son pasos muy básicos, pero son funcionales para cualquier emoción. ¿Sí? Para cualquiera de ellas. ¿Qué emoción te gustaría controlar? Quiero verlo por aquí. Miedo, dice Andrea. Ansiedad, dice Liliana. ¿Ok? Ok, el miedo. La decepción. Ok, tristeza. Soledad. Bueno, Liliana, no sé yo si la soledad. Igualmente hay mucha gente aquí mirando. ¿Es Liliana? Igualmente te puedo encontrar aquí alguien que diga compañía. Ok, qué bueno. Muy bien, pues una emoción negativa se puede trabajar con una emoción positiva. ¿De acuerdo? Ese es el principio fundamental. Si yo tengo una emoción baja, puedo coger una emoción alta para hacer un equilibrio. ¿Sí? Puedo conseguir una emoción negativa, igualarla con una positiva o superarla con ella, ¿no? 6 pasos. 6 pasos a la libertad se llaman, Jesús. 6 pasos a la libertad. ¿Sí? Bien, vamos a utilizar varias herramientas aquí. Lo importante es dominar la técnica, dominar el método. Si tú dominas el método, te vas a servir no solamente para una emoción, sino para cualquiera de la que tú quieras dominar. ¿Sí? Para cualquiera de ellas. Hay mucha gente que me dice, Julián, te veo muy tranquilo cuando pasa esto, ¿no? Bueno, porque estoy entrenando cada vez esa emoción, ¿sí? Hay uno de los entrenamientos que hice hace 4 años fue el fireworking, lo de caminar por fuego. No sé si alguien conoce el fireworking, ¿sí? ¿Ok? Lo del fireworking es una herramienta que está utilizando mucho o la ha hecho famosa el gran coach Tony Robbins. En los eventos que hace a nivel internacional, hacen el fireworking como una dinámica de alto impacto para quitar creencias limitantes y para anclar emociones y estado, ¿sí? Bien. Y en una ocasión estuve de viaje, fui a Estados Unidos, siempre lo cuento cuando hablo de cómo dominar una emoción. Estuve en el 2017, estuve en Estados Unidos, en febrero, y luego estuve en septiembre, cuando fui al primer evento de Valentus, que tuve la ocasión de ir hace 3 años. La primera vez que fui a Estados Unidos fue en febrero del año 2017 y iba a Tampa, hice el check-in en Miami. Llegamos por Miami, íbamos justo a Tampa, ¿no? Pero cuando volví a Miami, hice una escala en Atlanta. Entonces, yo iba preparado porque pensaba que el check-in lo iba a hacer en Miami. Llegando a Miami, iba a coger mi maleta, iba a hacer el check-in allí. Y por eso hice una conexión de solo 45 minutos. Yo tenía un vuelo de España a Atlanta y de Atlanta a Miami. 45 minutos de diferencia. ¿Y qué ocurrió? Que cuando llegué a Atlanta, en Atlanta era que tenía que hacer el check-in, de pasar la seguridad y todo eso. Y ese es un proceso que tarda al menos 2 horas, ¿sí? Y yo tenía un vuelo que se iba en 45 minutos. Entonces, allí, para una persona normal, tenía un problema, ¿verdad? El primer problema era
que no habla inglés. Yo no hablo inglés y estoy en Estados Unidos. Segundo problema, que voy a perder el vuelo, ¿sí? Y no sé cómo voy a hacerlo, ¿no? Y el problema mayor es que había una cola que tenía que pasar de 200, no sé cuántas personas había delante de mí y de 2 horas. Es decir, cualquier persona podía entrar en caos, en pánico allí absoluto, ¿no? Entonces, cuando yo llego, ¿qué alternativa tengo? Primero tengo que asumir que no hablo inglés, ¿sí? Lo segundo, que voy a perder el vuelo. Y lo tercero, que tengo que hacer el check-in. Ya está. Es todo el problema, todo el desafío y todo el drama es ese. Ahora, ¿qué pasa si y qué pasa si no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que si pierdo el vuelo, me tienen que reincorporar en otro, ¿sí o no? Si no hay otro vuelo, lo peor que puede pasar es que tenga que buscarme un hotel allí. Lo peor que puede pasar es que tenga que invertir un dinero que a lo mejor no tenía pensado invertir. Y lo peor, ¿qué puede pasar? ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo peor? Entonces, eso es una de las cosas a la hora de valorar si es necesario ponerte histérico por cualquier situación. ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice en ese momento? Asumí de que iba más tarde, de que iba a pasar ese proceso y de que no tenía ningún sentido preocuparme ni desesperarme, sino la postura que cogí fue, esta gente tiene un problema, porque tienen a un tipo aquí que no sabe hablar inglés, que pierde el vuelo en 45 minutos y van a tener que reencuadrarlo o reubicarlo en otro. Esa fue la actitud que tomé, me quedé tranquilo, pasé todo mi proceso y San se acabó. ¿Sí? La mayoría de la gente, cuando ocurre algo, crean un drama y viven una serie de experiencias antes de que ocurra. La mayoría de las personas viven por adelantado. Entonces, estos pasos te van a ayudar a gestionar cualquier emoción, cualquier situación que tú tengas, te van a ayudar a controlar. ¿De acuerdo? Así, ¿quién está listo para el paso? ¿Estamos listos? Dice la gente, sí, sí, dímelo ya, por favor, que voy a cenar. Bien, vamos allá. Primer paso. Por ejemplo, si yo quiero controlar la frustración o la rabia o el enfado, ¿sí? Voy a poner la situación de que tú estás con una persona, va por la calle y de repente hay un coche que te frena de inmediato en el paso de cebra, ¿sí? Y te frena encima, ¿no? ¿Cuál es la primera reacción tuya? Pues primero siente la emoción de, wow, me iba a atropellar. ¿Y cuál es la primera reacción? Le insulto, ¿no? Rápidamente, pues le digo de qué va a morir. ¿Alguien sabe lo que estamos hablando, no? ¿Sí? Va. Primera reacción es esa, es ¿qué me llegó? Por ejemplo, si estoy hablando de miedo a hablar en público, por ejemplo, ¿sí? Tienes una presentación de negocio y tienes miedo a hablar en público, no sabes cómo va a salir aquello. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las veces empezamos a vivir por adelantado, empezamos a crear una serie de situaciones que no han ocurrido y nunca jamás van a ocurrir. Y si ocurren, ocurren totalmente de una forma distinta a la que teníamos nosotros pensado, ¿sí? Entonces, tengo el miedo a hablar en público, tengo miedo a subir al escenario. ¿Qué es lo que estoy creando en ese momento? Estoy creando estrés, estoy creando una serie de defensas, pero que no van a ningún lado, porque estoy nervioso y si me pongo a pensar lo mal que va a salir, pues lo estoy complicando más todavía, ¿sí? Porque el cerebro no entiende del pasado, del presente y el futuro. O sea, lo vive aquí y ahora. El inconsciente te trae la emoción en el acto, ¿sí? Si tú recuerdas que la última vez que hablaste en público te quedaste en blanco, ese micro, ese vídeo lo tienes ahí grabado y lo vas a repetir todas las veces que te toque hablar en público, ¿sí? Si cuando tú estás negociando, si estás haciendo una llamada, la última vez o varias personas te han dicho que no,
el CD o el DVD que tiene grabado es las veces que te han dicho que no. Y cuando vas a llamar a alguien, le llama con la sensación o con la emoción de cuando te dijeron que no. Entonces, son una serie de situaciones que nosotros traemos constantemente, ¿sí? Entonces, el primer paso para yo dominar o gestionar una emoción, primero es identificarla. Identifico la emoción. La siento en alguna parte de mí, de mi estómago, mi cuerpo, mi pecho, mi corazón, donde sea. Yo la siento, es el primer punto, ¿sí? El primer punto es reconocerla. Voy a hablar de los pasos, ¿sí? El segundo punto es respirar. En esa respiración estoy buscando la respuesta. ¿Qué estado yo quiero tener? ¿Sí? Si yo tengo miedo, ¿qué es lo opuesto al miedo? La calma. Perfecto, gracias Andrea. La confianza, dice Seguridad. Erika. El valor, ¿sí? La seguridad. Perfecto. Si yo sé que voy a tener un evento que me da miedo, ¿qué es lo que estoy trayendo? El último recurso que se me quedó grabado y fue el evento que me fue mal, ¿sí? Y lo estoy trayendo en ese momento. Si quiero tener... Tengo que traer otro recurso de valentía, ¿sí? Hace un tiempo hablaba con una compañera que organizó un evento en Barcelona y me dijo que en ese evento, el primer evento que organizó, no fue nadie. ¿Sí? Ella estuvo en una ciudad, ella trabajaba para una compañía donde organizaba eventos y tal. Primer evento que organizó, no vino nadie. O sea, ¿te imaginas la frustración que vivió cuando organizó ese evento que no vino nadie? ¿Qué fue lo que quedó grabado en su inconsciente? Que cada vez que organizo un evento, no va a venir nadie. Entonces, si organizo un evento, voy a traer el recuerdo y la emoción y la sensación de todo lo que pasó allí. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Trayendo un recurso en ese momento. ¿Sí? Si quiero tener éxito hablando en público, ¿qué es lo que tengo que cambiar? El miedo por un evento de calma, por un evento de éxito, por un evento que me haya traído felicidad y confianza. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque puedo elegir en ese momento. Entonces, siento el miedo, respiro, y en esa respiración voy a buscar el recurso. Y el recurso es un momento de calma. Por ejemplo, un momento de confianza. Y en mi historial de vida, desde que yo estaba pequeño hasta ahora, tengo 41 años, yo voy a buscar cuál fue el mejor momento de mi vida que me trajo paz, que me trajo calma, que me trajo seguridad y que fui valiente. ¿Sí? Entonces, es un entrenamiento que tú puedes hacer todos los días. Buscar el contrario de la emoción. Si tengo la emoción del miedo, voy a crear un recurso y lo voy a anclar, ¿sí? De valentía, de seguridad, de poder, ¿sí? Si tengo tristeza y por lo natural me pongo triste, voy a buscar en mi histórico de vida un recurso que me dé alegría. ¿Cuándo fue el mejor momento que tuve en mi vida? ¿Cuándo era el mejor momento que estuve feliz? Lo voy a buscar como un recurso y lo voy a anclar. Lo puedo anclar en algún lugar de mi cuerpo y lo voy a tener ahí. ¿Cómo se hace? Puede ser un proceso de... Vamos tarde, pero si me dan 5 minutos, igualmente lo podemos hacer. ¿Sí? Puedo tener ese momento de decir, ok, cierro mis ojos y voy a buscar un recurso. Voy a recordar cuál fue el mejor momento que tuve. En función de la emoción que quiera trabajar, ¿cuándo fue el mejor momento que tuve? ¿Sí? Y lo voy a buscar. Y puedo elegir
2 o 3 herramientas y lo voy a traer, lo voy a guardar conmigo. ¿Para qué? Cada vez que yo tenga esa situación, traigo mis recursos del pasado y recuerdo qué recurso quiero, cómo quiero proceder. Si me enfado, ¿cuál es lo contrario al enfado? La calma. Cuando manejé bien una situación, ¿sí? Entonces, si yo estoy frente a una situación que me produce enfado, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de responder de manera desafiante y en piloto automático, como lo vengo haciendo durante toda mi vida, lo que voy a hacer en ese momento es respiro, elijo el momento que yo quiero, ¿sí? Que ese sería el segundo paso, lo nombro y ahí es cuando voy a actuar, ¿sí? Traigo el recurso, lo recuerdo y ya con ese nuevo recuerdo voy a enfrentar la situación, cualquier problema, cualquier situación, ¿sí? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? ¿Alguien puede compartir lo que está aprendiendo? ¿Alguien quiere compartir? Si levantan la mano, tengo por ahí a Yola que abre el micro. ¿Antonio? A ver, Antonio, te hablo. Dale tú. Acabo de activar. A ver, yo creo que para mí es muy importante aprender a controlar ese primer pensamiento primitivo, como tú bien has dicho antes, ¿no? Porque es verdad que pronto cuando tú hablas con una persona y si la conoces, pues bueno, muchas veces la confianza pues te da lugar a poder mostrar tus emociones reales, ¿no? Pero cuando no conoces a una persona y no sabes cómo va a reaccionar, tu primera reacción pues puede ser mala, ¿no? Porque lógicamente puede reaccionar de una manera o muy brusca o demasiado débil, ¿no? Entonces hay que buscar ese punto intermedio y para mí me parece que es muy interesante lo que estás diciendo y a mí me gustaría mucho pues aprender a controlar ese primer impulso que te da cuando estás teniendo un problema con una persona o cuando simplemente estás formando a alguien, ¿no? Porque muchas veces cuando estás formando a una persona a que haga las cosas como tú crees que debe hacerlas, lo que estás haciendo es echarla de tu lado, ¿no? Porque tú lo haces de una manera, pero en realidad ella lo puede interpretar de otra distinta, ¿no? Entonces eso es lo que yo realmente estoy intentando aprender en el día de hoy, que eso lógicamente esto no es un aprendizaje de una hora, sino que requiere tiempo, lógicamente. Correcto. Gracias, gracias Antonio. Efectivamente, se trata de practicar. Una vez que tú dominas los pasos, es hacerlo general y practicar todos los días con una emoción, ¿sí? Primer paso, identifico, reconozco rápidamente cuál es mi impulso, mi gana de devolver lo que me han dicho, ¿no? Ese es el primer impulso. Tengo una reacción y yo quiero saltar rápidamente. En lugar de saltar, paso al paso 2, respirar. Esa respiración que normalmente te dicen, yo cuento hasta 10, pero luego ¿qué hago? ¿Sabes? Porque mucha gente dice, relájate, relájate. ¿Cómo hago eso? ¿Ok? En ese proceso de respiro, lo que voy a hacer es buscar el recurso que ya tengo entrenado. Y el recurso que voy a traer en ese momento, o me hago la pregunta. O sea, ahora que respiro, en lugar de dar esa respuesta automática, es cuando empiezo a pensar qué recurso traigo. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es el estado que quiero ahora mismo? ¿Quiero responder igual? Porque a lo mejor te toca responder igual y está bien. Pero si respondo igual, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es la consecuencia de mi respuesta automática? ¿O qué es lo que puedo conseguir si me relajo y digo, ok, la única presión que tú estás obligada y tienes derecho a utilizar en cada momento es el silencio. ¿Sí? Si hay alguien que te está... y tú vas y respira
y está en silencio, le descontrola al otro totalmente. Dice, yo esperaba que iba a venir a por mí. Y esto lo que ha hecho es respirar y se ha quedado quieto, ¿no? No, al contrario, tú estás utilizando una herramienta para gestionar ese estado, ¿no? Entonces, establece y reconoce tu estado. Dice, ahora estoy en calma. Es el momento ahora de responder a la situación, ¿sí? Y ahí cuando tú vuelves al presente, ¿sí? Son 6 pasos sencillos, pasa muy rápido. Primer paso, reconoce el patrón que se repite. El patrón, el de tengo miedo o tengo enfado, tengo ira, tengo tristeza, tengo depresión, lo reconozco, respiro, lo he sentido la emoción en un sitio, en un área de mi cuerpo, respiro, y lo que estoy buscando en mi cabeza, en esa respiración, es cuál es el estado deseado, qué es lo que yo quiero, cómo quiero responder a esta situación. Lo establezco y digo, estoy ahora en mi salsa, estoy ahora en lo mío, ahora sí estoy listo, ¿sí? Lo nombro, tengo mi anclaje en algún sitio, entonces cuando estoy listo para enfrentar la situación, ¿sí? Hace 3 años yo tenía un sueño de hablar en público delante de 10.000 personas. Bueno, no 3 años, desde que empecé en el network marketing, estuve en un estadio donde había un evento de más de 10.000 personas en ese evento. Y yo me veía en el escenario, yo me veía ahí muchísimas veces en el escenario. De hecho, soñaba con el escenario todos los días y supongo como cada uno de vosotros, ¿no? Que soñáis pues con un gran escenario. Pues el día que me tocó salir al escenario, fui representando el mercado europeo, subimos 12 personas, y de esas 12 personas, la única persona habla hispana que estaba ahí era yo. Tenía 30 segundos para hablar. Yo no hablo inglés. Tenía que decir en español lo que iba a decir, y había una persona que lo iba a traducir literalmente lo que yo diga, porque esa persona no hablaba español, hablaba francés, ¿sí? Entonces, yo le di a esa persona en un papelito lo que yo iba a decir. Así que yo no podía fallar ahí arriba. Si yo decía otra cosa que no era lo que yo le he dicho, pues ella iba ¿cómo se llama? A traducir literalmente lo que yo le había dicho antes, por lo cual tenía que tener muy claro que lo que yo dije abajo era lo que iba a decir arriba. No sé si saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Cuando subí al escenario, o cuando iba a subir al escenario, junto con mis compañeros, estaban todos ansiosos. Ima recuerda eso, ¿eh? Estaban todos ansiosos porque hablar delante de 10.000 personas es como hablar a un estadio. Y no habían 10.000, habían 18.000 personas, ¿sí? Y yo iba por el camino, ¿sabe lo que estaba haciendo? Disfrutando, saltando de emoción, así, sin ninguna presión. Me la había quitado toda, ¿sí? Y los demás estaban todos nerviosos, los coaches dando el entrenamiento, y yo ni hablaba francés ni hablaba inglés, solamente hablaba español. Así que subí ahí arriba, así lleno de entusiasmo. Yo recuerdo que tengo las manos, de hecho salgo una foto así, porque me lo estaba pasando bien. Yo estaba deseando estar ahí arriba. Pero ya lo había entrenado muchísimas veces, ¿sí? Ese es uno de mis anclajes cuando voy a hablar en público. Cuando yo voy a hablar en público, no importa dónde estoy, y a cualquier sitio me dice, Julián, habla aquí en público. Y yo lo primero que traigo es ese recuerdo. Lo traigo. 18.000 personas lo traigo. Y yo veo la gente que hay abajo y digo, son menos, ¿sabes? Entonces, lo tengo como un anclaje. Así que, mi recomendación, busca tu mejor anclaje. Recuerda tu mejor momento de calma, de alegría, de entusiasmo, de valentía, de poder, de coraje, de entusiasmo, y ánclalo. ¿Para qué? Para cuando te toque vivir una experiencia negativa, puedas gestionar tu estado. El que gestiona su estado gana. ¿Sí? No todas las batallas se ganan. Hay que perder algunas batallas para ganar una gran guerra. ¿Sí? Muchas veces
queremos ahora mismo enfrentar cualquier situación porque creemos que es lo mejor que hacemos. No, deja que ganen batallas, tranquilo. Si tú lo dejas, llegará el momento que gana la guerra. Y es más importante ganar la guerra que ganar pequeñas batallitas. Así que si tú tienes pequeñas batallitas por allí, gestiónalas, ¿sí? Así que nada, espero que le haya servido mi aporte. Para mí es un placer enorme. Cuando tengo que compartir esta herramienta soy el que más aprendo porque empiezo a buscar más cosas. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Mis compañeros mandarán por ahí los diferentes likes de las siguientes formaciones, ¿ok? Muchísimas gracias, 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 gracias. Feliz noche.